En el capítulo 38 nos va a hablar de las grandes mercedes y secretos del cielo, de la humanidad de Cristo, la más subida visión, y del gran aprovechamiento que le quedaba en su alma. El capítulo anterior ha sido parco, no explica demasiadas cosas. Sin embargo, en este capítulo 38 cuenta la tira, oye, agarra, coge carrerita y cuenta muchísimas mercedes místicas o carismáticas. Secretos del cielo y cosas de la tierra. Gracias en favor de ella misma, la autora, y bueno, esto es muy interesante, resulta divertido en sí. Y episodios de lo más variados relativos a otras personas. En este capítulo nos narra telepatías, profecías, visiones de difuntos, de todo le pasó. Y nos lo cuenta. Empieza por hablarnos de sus propios padres en el número 1, a quienes ven el cielo, que es glorioso, ¿no? Dice en el número 1. Las primeras personas que allá vi, o sea, lo obvio más. Si estas son las primeras, que hubo segunda, tercera, cuarta, quinta, sabe Dios, ¿no? Las primeras personas que allá vi, mis padres, que estaban en el cielo glorioso, no está mal. Y esta cantidad de episodios místicos que nos narra, así profusamente, no sigue un orden muy lógico en el capítulo. Lo de Santa Teresa no era hacer esquemas, Esquemas hemos tenido que hacerlos después para leerla a los demás. Ella cogía la pluma y iba todo seguido. Lo de hacer esquemitas así un guioncito, punto primero, punto segundo, punto tercero, no, porque se divertía. Harto me he divertido, pues cantidad de veces se divertía, ¿no? Entonces, empieza a narrarnos un montón de gracias importantes que se alternan episodios ocasionales sin importancia con episodios profundos y no todos llevan orden, no todos corresponden al momento que está viviendo ni al momento que los escribe. Entonces ella va como pescando a caña, lo que se le ocurre lo va metiendo y nos va lanzando las píldoras y nosotros nos las administramos. Ya digo que lo de organizar no, digamos, en los papeles, luego lo organizaba para otras cosas, pero lo que escribía, el orden y la organización no eran lo suyo. Por ejemplo, recuerda cosas ocurridas en el año 1557, como lo que nos cuenta en el número 30 del jesuita Alonso Henao. También se acuerda del provincial carmelita que se muere en 1561, nos lo dice en el número 26, que se llamaba el provincial Gregorio Fernández, pero no era el escultor. No tiene nada que ver, se llamaban igual, pero este no hacía estatuas, ni tallaba nada. Y también habla de la reciente muerte del padre Ibáñez, en febrero de 1565, eso lo dice en el número 13, con otro montón de episodios que van narrando que no tenemos la fecha exacta, no los podemos datar. No sabemos si todos estos recuerdos que narran el capítulo, que son tan sumamente variados y que parece que no tienen orden ni concierto ni relación entre sí, se deben a la petición de los confesores, pero lo que sí sabemos es que este hecho nos permite asomarnos al interior de la santa y ver, ¿no?, qué pasaba. Es muy divertido, muy divertido, sí, sintomático y significativo que ella misma termine la enumeración de los episodios con cierta reticencia. Dice, no quiero decir más de estas cosas, o sea, que había muchas más que no nos ha contado, porque, como he dicho, no hay para qué, aunque son hartas las que el Señor me ha hecho merced que vea. En el capítulo hay dos temas que destacan, que son el influjo de todo eso que ha sucedido en su alma y los efectos que ha producido en ella, ¿no?
Hay un momento, va variando a lo largo del capítulo, en que todo esto, mientras ella escribe, la lleva a una profunda emoción que la desborda, ¿no? Su emotividad se dispara y no se puede frenar. Y dice, por ejemplo, ay, que no sé lo que me digo, que casi sin hablar yo escribo ya esto, porque me hallo turbada y algo fuera de mí. Pero seguía escribiendo. Tenemos tiempo que perder, ¿no? Esto lo dice el libro. Y luego también, en segundo lugar, entre tantos episodios, hay 3 momentos de intensa vida mística, absolutamente personales, que son una gracia personal pentecostal mientras lee la Vita Christi del Cartujano, que nos cuenta entre los números 8 y 11. Después, en los números del 16 al 19 nos narra la visión de la humanidad de Cristo en el misterio de la Trinidad. Y los números del 19 al 22, que son muy bonitos, a mí me parecen preciosos, nos narra sus experiencias eucarísticas. Dicho esto, un posible esquema del capítulo podría ser: en los números del 1 al 7 hay un primer grupo de gracias y efectos. Los efectos van del 12 al 15 después, ¿no? En los números del 8 al 11, la gracia pentecostal. En los números del 16 al 18, la humanidad de Cristo y las gracias eucarísticas que recibe. Y en los números 23 al 32 cuenta la tira de cosas que le han pasado con otras personas, pero en gracias místicas. Gracias místicas que atañen a otras personas. Los efectos. El capítulo empieza hablando de los efectos. Efectos que, lo dice en el título, efectos que le dejan las grandes mercedes y gran aprovechamiento que quedaba en su alma. En el vocabulario de la Santa Madre, efectos significa a veces criterios para discernir lo bueno de lo malo, ¿vale? A veces significa eso. Como dice el Evangelio, por los frutos los conoceréis. Efecto significa saber servirse de eso para distinguir el bien del mal. Otras veces, efectos indica sencillamente el impacto que esas gracias producen en su alma. Las gracias místicas son como una especie de lluvia de estrellas, ¿no? Que produce pues, una gran cosecha interior, ¿no? Santa Teresa habla de las cosas que le quedan imprimidas en el alma o esculpidas, utiliza estos términos, en el recuerdo, que no se le borran más, son para siempre. Por ejemplo, esta es la que más repite, es la grandísima hermosura de Jesús. Ella no se cansa de ponderar la grandísima belleza de Jesús, la grandísima hermosura de Jesús. Pues bien, todo esto que sucede en su interior le ha ido cambiando el paisaje interior, ¿no? Se lo ha cambiado en todos los niveles. Por ejemplo, en el nivel ético, en el plano ético, pues ella era una mujer, acordaos, que no salía de su lío, iba de una a otra, pero no acababa de superar nada, ¿no? No podía. Bueno, pues esta serie de gracias han conseguido que su debilidad se haya transformado en una fortaleza capaz de afrontar lo que sea. Ella habla de afrontar 1000 muertes, ¿no? En el plano psicológico se acabaron para siempre los miedos.
no volví a tener miedo. Me metía miedo de ella, vamos. No volví a tener miedo nunca. Fuera miedos. Y en el plano teologal la llevan a un enamoramiento apasionado de la hermosura de Cristo, de la belleza de Cristo, de la persona de Cristo. Pero esta manera de clasificarlo es nuestra. Ella no clasifica así las cosas, evidentemente. Es una manera de clasificarlo, pues desde el punto de vista ético, psicológico y teologal, es un planeamiento totalmente teológico que evidentemente ella jamás hizo, ni pensó, ni le preocupaba lo más mínimo, ¿no? Ella utiliza unas pinceladas con las que va describiendo y pergeñando el paisaje del alma, ¿no? O sea, nos lo va dibujando. Como os he dicho antes, sin esquema ni boceto previo. Tal cual se le ocurre lo va contando, ¿no? No hizo ninguna especie de estudio previo. Sobre la marcha. Viviendo el presente. Viviendo cada gracia que recibe. Ella, como digo, no tiene esquema, ni boceto, ni cosa que se parezca. Ella simplemente narra esas gracias y subraya y anota el impacto producido en su interior, en su ánimo, en su sensibilidad y lo que le han imprimido dentro de esas gracias, cada una. Y esto nos permite, según vamos leyendo, ir desplegándolas, ¿no? Ir cogiéndolas. Y vamos a hacer, tal y como lo clasifica el Padre Tomás, como una especie de recorrido por el capítulo para asomarnos a ese paisaje, ¿no? ¿Qué cosas encontramos así muy significativas en el paisaje? Una cosa que San Agustín llamaba horror et fascinación. Horror y fascinación, ¿no? Según a San Agustín, horror et fascinación es la reacción normal del profeta bíblico ante Yahvé, ante la presencia de Dios, ¿no? Me interesa el horror, se traduce continuamente en estupor, en pasmo, en asombro. Ella utiliza muchísimo la expresión espanto, espantada. Espanto y espantada no significa espanto como lo entendemos muchas veces de qué espanto, qué cosa más fea. Estoy espantada, pues un espantapájaros es el que espanta, ¿no? El que hace que nadie se acerque, es una cosa tan fea que produce espanto. Vamos a espantar moscas. Esa acepción de la palabra espanto no es la que la Santa utiliza. La Santa cuando dice espanto, espantarme, espantada, está diciendo, significa asombro, estupefacción, asombro a un grado sumo. Causaba un espanto, no es que le diera miedo, ni que Jesús fuera y la espantara a ella, sino que le producía asombro, estupefacción, se quedaba asombradísima, ¿no? Ante algo, pues como pues, sobrenatural, ¿no? Ese es el sentido de la palabra espanto. Es como el colmo de los colmos del asombro. Luego, hay otro término que ella utiliza que hay que entender bien. Acatamiento. Dice, en el número 18 dice, por ejemplo, queda imprimido un acatamiento que no sabré yo decir cómo. Acatamiento que se le irá creciendo, que irá en aumento cada vez, ¿no? Dice, quedóme una verdad de esta divina verdad que se me representó sin saber cómo ni qué esculpida, que me hace tener nuevo acatamiento a Dios. Acatamiento en el sentido de reverencia. Se sitúa ante Dios en una posición reverente.
Al mismo tiempo, horror y fascinación, su alma queda absolutamente fascinada por la hermosura del resucitado. Eso ya lo repite 1000 veces. La fascinación. Fascinada por la luz mística, que dice ya que no tiene nada que ver con la luz del sol. No hay comparación, porque la claridad del sol parece una cosa muy desgustada, dice el número 2. La luz del sol es pálida, al lado de la belleza del resucitado. Esta luz es envolvente, pero no ofuscante. Alguien ha insinuado, esto es una cosa que no sé, yo no lo veo así, pero bueno, si el Greco se inspiró alguna vez en los textos de Santa Teresa a la hora de plasmar la luz en sus cuadros. A mí me parece que es una probabilidad, ¿no? Otra característica del paisaje interior de Santa Teresa después del horror y fascinación, una nueva tabla de valores. Cambia del todo su tabla de valores. De hecho, después de la noche del Espíritu, al final de las moradas sextas, el padre Mario Eugenio, en su libro Quiero ver a Dios, defiende y explica cómo se produce en la persona que ha iba a decir sobrevivido, siempre se sobrevive a la noche del Espíritu, pues se produce una cosa que él denomina la inversión psicológica. Se cambia la persona por dentro del todo, la conversión definitiva. El ejemplo vulgar, pero muy gráfico, es darle la vuelta a un calcetín, sacarlo de dentro fuera. Se invierte todo, pero en realidad lo que está hablando es que la noche del Espíritu purifica, da la vuelta de toda la persona, y lo primero que se hace es que se encuentra una especie de inversión psicológica, una tabla de valores. Para Santa Teresa en este momento están al alza los valores descendentes, los que recibe él. Y en cambio se le han venido abajo todos los valores terrenos. Los que antes eran importantes, ahora son los últimos de la fila, de la escala. Y lo que antes parecía imposible, inútil, vano, absurdo o un contravalor, ahora es un valor primordial. Por ejemplo, ella se ríe muchísimo de las joyas y los diamantes que le saca su amiga doña Luisa para un mal de corazón. Anda, que me curar un mal de corazón con piedras preciosas. Dice, yo estaba riéndome entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor. Y se atreve a escribir la palabra basura para calificar a aquellos. Y cuán vanos son, dice en el número 18, los señoríos de acá. Esto nos hace recordar a San Pablo, ¿no? Todo lo estimo pérdida comparado con la posesión de Cristo Jesús mi Señor. Todo es basura, ¿no? Todo es pérdida. Otra característica de su paisaje interior es que ella vive de alguna manera como con cierto sonrojo interior, como íntimamente avergonzada, al verse a sí misma ante Dios. Por eso está continuamente etiquetándose, ¿no? Una mujer ruin como yo, llena de pecados, una miserable como yo, cargada de abominaciones, una como yo. Frente a las gracias recibidas de Jesús, ella se ve fea, no, feísima, se ve llena de fealdad, ¿no? Otra de las características del paisaje interior, que decíamos antes, es que se han acabado los miedos. No tiene miedo a nada ni a nadie. Y desde luego, por supuesto, no comparte los miedos de los teólogos al diablo. Bueno, los teólogos y el pueblo de ella, ¿no? Todo el mundo tenía mucho miedo al diablo, ella no. Y nos hace una confidencia al respecto, ¿no?
Y la confidencia más grande, que ella siempre estaba enferma. Cuando no le pasaba una cosa, le pasaba otra, y era una mujer de una escasísima salud. Y dice que se le quitó del todo el miedo a la muerte. Lo dice en el número 5. Dice, quedóme también poco miedo a la muerte, a quien yo siempre temía tanto. Ahora paréceme facilísima cosa. Toma ya. Morirse es facilísimo. Una cosa sin importancia, ¿no? Una cosa normal, tiene que morirse. Otra característica más de su paisaje interior es que ella se siente una persona balbuciente, en el sentido de que está convencida de que apenas acierta a balbucir nada, porque lo que le pasa es inenarrable, es inefable, es indecible, no hay palabras. Entonces ella intenta expresar algo, pero no dice nada de lo que cree que de verdad debería decir. Dice en el número 2, quisiera yo dar a entender algo de lo menos que entendía, y pensando cómo puede ser algo que es imposible. Otra característica más de este paisaje interior es su excesiva sensibilidad a la belleza de las cosas. De alguna manera se vuelve hipersensible a la belleza. Dice en el número 6, tal cual, solo mirar el cielo recoge mi alma. Y lo mismo había dicho un poco antes, ¿no? Agua, campo, flores, me despertaban y servían de libro, nos ha dicho en el capítulo 9. Todo me parece sueño lo que veo y que es burla. Ella es consciente de que está aquí de paso, se siente una peregrina, busca otro tipo de ciudadanía y dice, también me aprovechó mucho para conocer nuestra verdadera tierra y ver que somos acá peregrinos. Y es gran cosa ver lo que hay allá y saber a dónde hemos de vivir. Porque si uno ha de ir a vivir de asiento en la tierra, esle gran ayuda para pasar el trabajo del camino, haber visto que es tierra donde ha de estar muy a su descanso. Esto lo dice en el número 6. Quizás por esto mismo, porque es consciente de estar en este mundo de paso y de que esta no es su tierra, esta no es su patria, insiste en decirnos que se siente muchas veces como fuera del lugar, ¿no? Como, sí, pues eso, como de paso, como ansiando otra cosa, está fuera del lugar, como embobecida, dice ella, como medio boba. Dice, quedé lo más de la Pascua tan embobada y tonta que no sabía qué me hacer ni cómo cabía en mí tan gran favor. No oía ni veía, a manera de decir, con gran gozo interior. Esto lo dice en el número 11. O sea, estaba tan feliz que le importaba un pimiento lo que estaba a su alrededor y ni se enteraba. Y estaba tan a gusto. Cuando comulga, esta es otra característica más, le asaltan sentimientos intensos, emociones profundas. Dice en el número 19. Cuando yo llegaba a comulgar y me acordaba de aquella majestad grandísima que había visto y miraba que era el que estaba en el Santísimo Sacramento, los cabellos se me espeluznaban y toda me parecía me aniquilaba. Se le ponían los pelos de punta y la carne de gallina. Y lo último, la última característica de ese paisaje interior es que siempre se sentía con un hambre insaciable de más. Nunca se veía alta, nunca se veía llena ni satisfecha. Deseaba más.
deseaba una muerte para encontrarse con Dios, ¿no? Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Cuán triste es, Dios mío, los aires del destierro, la vida sin ti. Ansiosa de verte deseo morir. La muerte es el camino para saciar el ansia, ¿no? Dice en el número 3, quisiera ella estarse siempre allí y no tornar a vivir. Todo lo de acá parecíame basura y veo yo cuán bajamente nos ocupamos los que nos detenemos en ello. Y a continuación, después de toda esta descripción del paisaje interior, narra 3 grandes mercedes. Aunque estas 3 grandes mercedes ella nos las ha anunciado en el título del capítulo, luego no les dedica un espacio aparte, sino que las va entrelazando entre todo lo que va contando. Por eso digo que los esquemas no eran así, ¿no? Y las 3 experiencias son experiencias intensas, fuertes, determinantes, que han quedado esculpidas en su alma y de las que no puede dejar. La primera de las 3 es una especie de Pentecostés personal. Y parece ser que ocurrió en el año 1563, la víspera de la Pascua del Espíritu Santo, o sea, la vigilia de Pentecostés. Seguramente el 29 de mayo de 1563. Era el primer año que celebraba Pentecostés en San José de Ávila. Para una persona de frecuentes e intensas experiencias místicas, la fiesta de Pentecostés es siempre sumamente evocadora. Y así pasó. Dice, después de misa, fuime a una parte bien apartada donde yo rezaba muchas veces. Era una ermita solitaria en la huerta del monasterio. Y en esta soledad, Santa Teresa se lleva uno de sus libros favoritos, predilectos, que se titula Vita Christi, de un tal cartufo, Ludolfo de Sajonia. Con ese nombre puede venir el Espíritu Santo y el gato Botas. Ella se lleva el libro porque quería leer, más bien releer, porque ya lo había leído varias veces, algo sobre la liturgia de la fiesta del día. En concreto, las páginas que exponen las señales para entender que está en el alma el Espíritu Santo. Se ve que tenía dudas y quería asegurarse, yo qué sé. Y leyéndolas, le sobrevino súbitamente un ímpetu grande. Parecía que el alma se me quería salir del cuerpo. Eso es el éxtasis. Y en éxtasis revive algo de las grandes manifestaciones bíblicas de Dios, de las grandes teofanías bíblicas. Y dice, veo sobre mi cabeza una paloma bien diferente de las de acá. Por eso luego nos la pintan siempre con la paloma unidas. Como el relato evangélico de Jesús en el Jordán. Hasta que ya el alma estaba en tal suerte que perdiéndose así de sí, la perdió de vista. Os leéis los números 9 y 10 y os enteráis bien de la teofanía, de la llegada esta del Espíritu Santo sobre ella, ¿no? Y termina en el número 11 con una valoración en grado superlativo. Dice, fue grandísima la gloria de este arrobamiento. Quedé lo más de la Pascua, o sea, esto con grandísimo aprovechamiento en más subido amor de Dios. Yo esto nunca lo entendí muy bien, porque si el día de Pentecostés se acababa la Pascua. Digo lo que pone, quedé lo más de la Pascua con grandísimo aprovechamiento en más subido amor de Dios. Lo dice en el número 8.
Años más tarde, en el año 1579, vuelve a esta misma ermita de Nazaret y se repite una experiencia pentecostal parecida. Y después de ella escribe la Relación 67, que son 4 famosos avisos a estos padres descalzos. La segunda gran merced es también trinitaria y cristológica. Esto le sucede estando una noche en oración. Estaba evocando, dolorida, sus pecados del pasado. Y de repente, súbitamente, le sobreviene uno de sus éxtasis. Desde a poco fue tan arrebatado mi espíritu que casi me pareció estaba todo fuera del cuerpo. Y en 3 puntos nos describe la experiencia. Dice: vi a la humanidad sacratísima con más excesiva gloria que jamás la había visto. La humanidad sacratísima siempre es Cristo, claro. Vi a la humanidad sacratísima con más excesiva gloria que jamás la había visto. Representóseme por una noticia admirable y clara estar metido en los pechos del Padre. Esto no sabré yo decir cómo. Quedé tan espantada que me parece pasaron algunos días que no podía tornar en mí, tan esculpido en la imaginación que no lo pude quitar de sí. Tercero, es, a mi parecer, la más subida visión que el Señor me ha hecho merced que vea, y trae consigo grandísimos provechos. Es una llama grande que parece que abrasa y aniquila todos los deseos de la vida. Toma ya. Y a ver a Jesús metido en los pechos del Padre, lo cual significa que está viendo la Trinidad. En la Relación 58, ella hacia el año 1576, revive esta visión y hace alusión a ella cuando escribe la Relación 58, y la relaciona con la Virgen de la Quinta Angustia, que es una virgen que está aquí en Valladolid, que tiene a Jesús abrazado, es una piedad, muerto, y esa contemplación de la Quinta Angustia le lleva a recordar aquella visión en que el Padre tenía abrazado a Jesús también. Y entonces lo cuenta en la Relación 58, ¿no? Jesús, entrañablemente amado y sostenido por su madre, le hace recordar a Jesús entrañablemente amado y sostenido por el Padre, ¿no? Esto fue bastante más tarde. Y por último, hay una tercera gracia mística, vivencia, en el momento de la comunión. Ya lo hemos visto antes, sobre el tema va a volver la Santa en los capítulos siguientes, sobre todo en el capítulo 39, en el número 22. Y junto a todas estas grandes gracias así, ella nos va contando un montón de episodios más pequeños, más sencillitos, que han llenado su oración y su vida mística en los últimos 5 años. Y ella dice que son secretos del cielo y sucesos de la tierra. Y bueno, pues entre todos estos detalles, esto era lo que en realidad les gustaba a los que le dijeron que escribieran, todos esos detalles, todas esas menudencias, ¿no? Y ella los escribe un poco a la fuerza y deprisa porque no tenía ganas de contar estas cosas, ¿no? Al entrar en el tema de visiones de difuntos, hemos dicho que vio a sus padres y tal,
escribe estas visiones con cierto recelo. Y dice: diré pocas por abreviar y por no ser necesario para ningún aprovechamiento. ¿Qué más da que haya visto muertos o no? Entonces lo dice, que diré pocas y para abreviar. Y en la serie de episodios que destacan por ser muy llamativos, por ser muy estridentes, sobre todo los números 23 y 24, son únicos, los podéis ver en el libro, ¿no? Son cosas un poco extrañas, ¿no? En cambio hay uno que se refiere al padre Ibáñez. Este teólogo, ya hemos dicho que era uno de los teólogos, quizás el mayor letrado que entonces había en Ávila, que le había ayudado ante el Concejo de Ávila y cuando recurrió a Roma, que había escrito 2 preciosos textos defendiéndola y que había sido el destinatario de las primeras relaciones que escribe la santa, ¿no? Precisamente fueron las relaciones que escribe el padre Ibáñez las que pusieron en marcha la composición del libro de la vida. No es que lo pusieron propiamente en marcha, pero dieron lugar a que pensaran que era conveniente que escribieran un relato autobiográfico. Y ahora, en este momento, la santa testifica 2 datos más, ambos bastante interesantes. Que el padre Ibáñez es destinatario de al menos 2 de sus visiones místicas. Pentecostal la primera y Mariana la otra. Y que al final de sus días, el propio Ibáñez estaba colmado de dones místicos y desde su lecho de enfermo, que ya está muriendo, es un enfermo terminal, escribe a la santa consultándole cosas. Y dice ella, en el número 13, escribióme poco antes que muriese, ¿en qué medio tendría? Porque como acababa de decir misa, se quedaba con arrobamiento mucho rato sin poderlo excusar. Y le pide a la pobre un remedio. ¿Qué hago? Que termino de decir misa y me quedo ahí en stand-by y no puedo hacer nada. Y pide auxilio, ¿no? El padre Ibáñez es uno de los casos más notables de lo que decíamos ayer, de la empatía mística. Esta empatía mística fue provocada por las experiencias y confidencias íntimas que Santa Teresa le hacía. Algo parecido también le pasó con Fray Pedro de Alcántara. Y también le pasó con Fray Juan de la Cruz, ¿no? El famoso éxtasis de la Encarnación, cuando se nos encontraron los dos allí, casi tocando el techo, llegaron, vieron el panorama y se fueron hasta que bajaron, porque no había mucho más que hacer en esa coyuntura, ¿no? Pero el padre Ibáñez, que era un teólogo muy sesudo, muy cerebral, llegó a vivir en cantidad de situaciones así por empatía, o sea, como por contagio. Ella le contagió esas vivencias.